Los cementos se pueden definir como aquellas sustancias adhesivas, naturales o artificiales, con las que se pueden formar masas plásticas que son capaces de unir entre sí a fragmentos o masas de materiales sólidos como arena con una distribución granulométrica determinada, que generalmente recibe el nombre de agregado, formando un conjunto totalmente compacto. Asimismo, con la masa plástica de cemento pueden unirse distintas piezas entre sí. El cemento es de gran importancia para el desarrollo de los países, ya que es el ingrediente clave del concreto, materia prima de las grandes y pequeñas obras de construcción como puentes, presas, viviendas y grandes edificios, entre otros. Es tanta la importancia del cemento que es uno de los materiales que más se produce en el mundo, y su producción aumenta directamente con el crecimiento de la población mundial y el desarrollo de las naciones. También es de gran importancia en el campo de la guerra, puesto que con el cemento se fabrica el hormigón con el que se hacen los búnkeres que protegen a los soldados de los ataques enemigos. Desde que las civilizaciones comenzaron a construir, la humanidad ha buscado un material que permita la adhesión entre las piedras en una masa sólida. Los primeros en iniciar dicha búsqueda fueron los asirios y babilonios, quienes usaban arcilla para este propósito. Los egipcios avanzaron hacia el descubrimiento del mortero de cal y yeso como aglutinante para la construcción de estructuras típicas de dicha civilización, tales como las pirámides y las esfinges. Los griegos emplearon el mismo principio, aunque desarrollaron ciertas mejoras, como el avance en cuanto al color amarillo opaco de dicho conglomerante. Por esta razón, la mayoría de sus construcciones eran de aspecto blanco opaco, y cuando se habla de sus construcciones se hace alusión no solo al Partenón, la Acrópolis o el Templo de Zeus, sino también a la construcción de viviendas y sobre todo la representación simbólica de sus dioses. La siguiente civilización que generó aportes importantes al cemento existente en esta época fue la civilización romana, quienes desarrollaron un cemento que produce estructuras de notable durabilidad. La mayor parte de los edificios en el foro romano fueron construidos de una forma de hormigón, el cual era colocado en algunos lugares de la estructura a una profundidad de 12 pies. Los grandes baños romanos construidos alrededor del año 27 a.C., el Coliseo romano y la enorme Basílica de Constantino son ejemplos de la arquitectura romana que utilizó el mortero de cemento. El secreto del éxito romano en la fabricación de cemento se remonta a la mezcla de cal apagada con puzolana. La puzolana es la ceniza volcánica del monte Vesubio. Este proceso genera un cemento capaz de endurecerse bajo el agua. El desarrollo en el perfeccionamiento del cemento se vio parado durante la Edad Media, y no fue hasta que el espíritu científico y de investigación revivió que se redescubrió el secreto del cemento hidráulico, cemento que endurece bajo el agua. Para el siglo XVIII, en la costa de Cornwall, Inglaterra, existía un faro llamado el Faro de Eddystone, el cual presentaba fallos estructurales repetidos. Esto llevó a una serie de ensayos con morteros en agua dulce y agua salada por parte de un ingeniero británico llamado John Smith. En 1756, estas pruebas llevaron al descubrimiento de que el cemento a base de piedra caliza que contiene una proporción considerable de arcilla se endurece bajo el agua. Haciendo uso de este descubrimiento, se construyó el faro de Eddystone en 1759, el cual duró de pie durante 126 años hasta que fue necesario reemplazarlo. Otros hombres de la época experimentaron en el campo del cemento durante el periodo de 1756 a 1830, entre los cuales se encuentran L. J. Vicat y Lesage en Francia y Joseph Parker y James Frost en Inglaterra. Antes del descubrimiento del cemento Portland y unos años después, se utilizaron grandes cantidades del cemento natural. El cemento natural fue producido por la combustión de una mezcla de cal y arcilla, pero el cemento natural presentaba la desventaja de que por ser producido por la naturaleza, sus propiedades variaban ampliamente de acuerdo con los recursos naturales de los cuales fue hecho. En 1824, Joseph Aspin, un albañil en Leeds, Inglaterra, sacó una patente en un cemento hidráulico que llamó cemento Portland, debido a que su color se asemejaba a la piedra extraída en la isla de Portland frente a la costa británica. El método de Aspin implicaba la dosificación cuidadosa de piedra caliza y arcilla. Dichos materiales deberían estar pulverizados y luego la mezcla se quemaba para que al finalizar se triturara en cemento terminado. El cemento Portland hoy y como en los días de Aspin
Es una combinación química predeterminada y cuidadosamente proporcionada de calcio, silicio, hierro y aluminio. Hoy en día, aproximadamente el 98% del cemento producido en los Estados Unidos es el cemento Portland. En los días de Asbin, dicho cemento fue adoptado de forma lenta. Asbin estableció una planta en Bakefield para la fabricación del cemento Portland, algunos de los cuales se utilizó en 1828 en la construcción del túnel del río Támesis. Fue casi 20 años después cuando J. de Blanco e Hijos establecieron una fábrica próspera en Kent, etapa en que el cemento Portland tuvo su mayor periodo de expansión, no solo en Inglaterra, sino también en Bélgica y Alemania. Entre los usos destacados del cemento Portland se encuentra el sistema de alcantarillado de Londres, construido entre 1859 y 1867. El primer envío registrado de cemento Portland a los Estados Unidos fue en 1868, cuando los fabricantes europeos comenzaron a enviar cemento como lastre en los barcos de vapor. El volumen se incrementó a un máximo de casi 3 millones de barriles en 1885. Después de esa fecha, los estadounidenses comenzaron a producir cantidades crecientes de cemento Portland por sí mismos. En 1886 se creó el primer horno rotatorio para la producción de clinker y se emplearon altas temperaturas para obtener silicatos con alto contenido de óxido de calcio. Con este crecimiento tecnológico nacieron industrias relacionadas o derivadas del cemento. Para controlar mejor su uso y para su empleo más eficiente, se crearon industrias como la del concreto premezclado, la prefabricación, el preesfuerzo, tubos, blocks, entre otros. En 1908 se patenta el cemento luminoso por Lafarge y de ahí en adelante continúa la creación de empresas dedicadas a la producción de cemento y los avances tecnológicos para mejorar los procesos de producción. Además, continúan las investigaciones para mejorar las mezclas y sus propiedades mecánicas. Muestra de ello se registra en 1960 cuando Klein patenta el cemento sulfoluminoso. De acuerdo con el libro que publicó Cementos del Caribe S.A. con ocasión de sus 50 años, los primeros barriles de cemento que llegaron a Colombia se registraron en el año de 1885, cuando en Inglaterra se introdujo su fabricación en hornos rotatorios. Las cantidades importadas inicialmente fueron limitadas, sin que hubiesen quedado obras que destacar, con la gran excepción del muelle de Puerto Colombia, construido en 1893 con la dirección del ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, cuyo proyecto concluyó en 1922. Entre ese 1885 y la constitución de la primera fábrica de cemento colombiano, solo mediaron 20 años, lo que indica la aparición de una temprana preocupación por parte de empresarios nacionales de incorporar los últimos adelantos técnico-económicos de este sector industrial. Existen varios tipos de cemento, entre los cuales están el cemento Portland sin adición principal, que es usado para fabricar hormigón, y prefabricados de resistencia muy alta. El cemento Portland con bajo contenido de adición principal, que se usa en hormigones y prefabricados de resistencia alta o media. El cemento Portland con moderado contenido de adición principal, que se usa en hormigones y prefabricados de media o baja resistencia. El cemento de escorias de alto horno, que se usa en hormigones resistentes a sulfatos y otras sustancias agresivas. El cemento puzolánico, usado en hormigones con moderada resistencia a ambientes agresivos. Los cementos compuestos, usados para la esterilización de suelos y para la construcción de presas. Los cementos blancos, usados en hormigones y prefabricados de alta y media resistencia. Y los cementos especiales, usados para presas, carreteras, bases y subterráneos. Dentro del plano económico, el cemento tiene una enorme importancia en nuestros días y queda constatado por el hecho de ser el material que más se produce en el mundo, con cerca de 1.800 millones de toneladas al año. El creciente consumo está directamente relacionado con el crecimiento exponencial de la población mundial y con el desarrollo de los países en cuanto a obras de ingeniería civil, grandes y pequeñas obras de infraestructura, entre otras, donde es común el uso del cemento. Puede notarse esto en la gráfica para el periodo comprendido entre 1950 y 1995.
Podría pensarse que al menos a corto plazo el hormigón y el mortero seguirán siendo los medios más baratos para construcción y su consumo no cesará, por tanto, tampoco cesará el del cemento, ya que es el componente activo de ellos. Para la época de 2000 a 2010 se puede observar que el CSI es el mayor productor de cemento en los últimos años. La Iniciativa para la Sostenibilidad del Cemento, CSI por sus siglas en inglés, es un esfuerzo global de 24 grandes productores de cemento con operaciones en más de 100 países que creen que hay un fuerte caso de negocios para la consecución del desarrollo sostenible. En conjunto, estas empresas representan alrededor del 30% de la producción mundial de cemento y varían en tamaño desde grandes multinacionales a pequeños productores locales. Seguidos por Asia y África, América ocupa el quinto lugar con alrededor de 120 millones de toneladas para 2010. Si se habla del consumo para el año 2009, se tiene que el mayor consumidor de cemento por habitante es Asia, seguido de Europa, Oceanía, América y África respectivamente, como puede verse en el diagrama. En la siguiente tabla se hace una comparación del consumo y la producción en millones de toneladas para el año 2009, siendo los números de Asia muy llamativos por su magnitud, superando ostentosamente los otros continentes. En cuanto a países productores, China lidera la producción mundial, seguido por India y la Unión Europea. De los países latinoamericanos se encuentran solo Brasil y México, cada uno con 58.000 y 38.000 millones de toneladas respectivamente para el año 2010. Siguiendo con los países, los mayores consumidores son China y la Unión Europea, escoltados de India y Estados Unidos. Ya en el caso de las exportaciones, la situación es diferente. En la tabla se muestra el liderazgo de la Unión Europea en cuanto al tema, con cerca de 30 millones de toneladas, seguido por Turquía y China con 17 y 15 millones de toneladas respectivamente para el año 2010. En el caso latinoamericano, el mercado, como se vio en las tablas mundiales, está comandado por Brasil y México. La producción en estos países se ve beneficiada por su geografía continental y sus riquezas mineras. Colombia ocupa el cuarto lugar a nivel continental, compartiendo el tercer lugar con Argentina, con alrededor de 9.100 millones de toneladas año, pero esto no es sino el 6% de la producción latinoamericana total. Colombia ha disminuido en los últimos años su producción cementera según datos del DANE. Dicha disminución se explica principalmente por la reducción de los despachos al canal de comercialización, con un descuento del 5.7%, que restó 3.1 puntos porcentuales a dicha variación. Es decir, disminuyó el consumo de cemento en el país, como puede verse en la tabla, donde ha existido una disminución de alrededor de 1.500 millones de toneladas en menos de 2 años. En Colombia, actualmente, entre las empresas cementeras más relevantes de la industria se encuentra el Grupo Argos, liderando el mercado nacional por encima de Cemex Colombia y Holcim Colombia. También se encuentran Eternit Colombia, Colombit, Cementos Tuquendama, Toptec, Concentrera Tremix, Hormigón Andino, Dromos Pavimentos, Conagre, Serrano Gómez Pretecor, Colconcretos, Grupo Concresa, Buitrago Cales, Yesos Prada y Creat. Teniendo en cuenta la aplicación del cemento en la industria y su papel importante en la construcción, a través de la historia se han buscado alternativas que permitan mejorar las propiedades funcionales de este material, aumentando propiedades de resistencia mecánica, resistencia a la humedad, dureza, entre otras que incrementen la vida útil de una construcción. Además, teniendo en cuenta que tanto el proceso de producción como la implementación del producto resulta altamente contaminante porque la ciencia y tecnología se ha encargado también del estudio de la disminución de daños ambientales producidos por el cemento. Uno de los desarrollos tecnológicos estudiados a través de la historia es el refuerzo con fibra de vidrio. A partir de 1960 se incorporaron las fibras metálicas, las de acero principalmente y las de vidrio para fabricar un concreto consolidado de elementos discontinuos y distribuidos aleatoriamente. Sin embargo, no fue sino en 1971 cuando en Estados Unidos se hicieron los primeros estudios e investigaciones dirigidos al uso del concreto consolidado con fibras, las que desde entonces han sido elementos indispensables en la construcción de pisos industriales de alto desempeño, pavimentos, cubiertas para puentes, concretos lanzados para la estabilización de taludes,
revestimientos de túneles, elementos estructurales prefabricados, bóvedas y refractarios, entre otros usos. Otro desarrollo tecnológico para el concreto ha sido el desarrollo del concreto translúcido, el cual es un concreto polimérico diseñado bajo una patente mexicana que incluye cemento, agregados y aditivos. Permite el paso de la luz y desarrolla características mecánicas superiores a las del concreto tradicional. Este producto permite levantar paredes casi transparentes, más resistentes y menos pesadas que el cemento tradicional. Las cualidades del concreto translúcido son poder introducir objetos, luminarias e imágenes, ya que tiene la ventaja de ser translúcido hasta los 2 metros de grosor, sin distorsión evidente. Alcanza una resistencia de hasta 450 kilogramos por centímetro cuadrado. Al mezclarse se sustituye la grava y la arena por resinas y fibras y ofrece una consistencia impermeable junto con una mayor resistencia al fuego. El hormigón translúcido representa un avance de la construcción de plataformas marinas, presas escolleras y taludes en zonas costeras, ya que bajo el agua sus componentes no se deterioran y es 30% más liviano que el concreto convencional. Su fabricación es igual a la del concreto común. Para ello se emplea cemento blanco, agregados finos, agregados gruesos, fibras, agua y el aditivo cuya fórmula es secreta llamado LUM. Actualmente el cemento translúcido se comercializa en dos formas, prefabricado y el aditivo LUM. Entre otros desarrollos realizados para el mejoramiento de las propiedades funcionales del concreto, se encuentra la absorción de altas cargas dinámicas, absorción de grandes esfuerzos de tensión por pum o golpeo, alta resistencia a la compresión, facilidad en el refuerzo, tecnología de punto en la reparación de estructuras, la ceniza volante industrial y sus aplicaciones, ventajas y desventajas en el diseño de mezclas, alta capacidad a la compresión y alta rigidez. En cuanto a la regulación ambiental colombiana, luego de la expedición de la Ley 685/2001 del Código de Minas, se creó la Guía Minero-Ambiental de la Industria del Cemento gracias al compromiso del Instituto Colombiano de Productores del Cemento, ICPC, bajo acompañamiento de los Ministerios de Minas y Energía y el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El ICPC se encuentra conformado por tres grupos principales en Colombia: Grupos Argos, Grupo Cemex Colombia, Grupo Holcim, los cuales trabajan en la elaboración de la guía bajo la coordinación del Grupo Argos. Dentro de las empresas afiliadas al Grupo Argos se encuentran Cementos Río Claro, Cementos del Nare, Cementos del Caribe, Tol Cemento, Colcliner, Cementos Paz del Río, Cementos del Valle, Cementos del Cairo. El grupo Cemex cuenta con la planta Caracolito y la planta Diamante en Cúcuta, y el grupo Holcim cuenta con la planta de Cementos Boyacá. Según la Guía Minero-Ambiental de la Industria del Cemento, como se muestra en el diagrama, el modo de uso de la G, M, A y C. Dentro de los diferentes aparatos de la guía se encuentra información acerca del máximo de emisiones, sustancias contaminantes al interior de los hornos rotatorios, entre otras disposiciones. El registro de acuerdo de emisiones depende de cada país, el cual debe establecer parámetros contaminantes y valores para estos que sean base para calificar las emisiones industriales, teniendo en cuenta el desarrollo económico e industrial en general. Para las fábricas de cemento, las emisiones de aire y las emisiones de aire por horno rotatorio, según la Directiva Europea de Incineración de Residuos y el EPR, consideran la importancia, incluyendo los componentes y la frecuencia de verificación con la que estos se miden. Con respecto a la economía, la producción de cemento en Colombia se encuentra clasificada en el sector de minerales no metálicos, según la clasificación CIU, sector que posee una participación del 4.3% en el valor agregado industrial. Está compuesto principalmente por las industrias de cemento, concreto y ladrillo, siendo la del cemento la de mayor participación, aportando un 58% de la producción. Por ello, la industria cementera en Colombia representa un importante eslabón en la economía nacional, más aún si se tiene en cuenta que su participación en el Producto Interno Bruto durante las últimas décadas ha sido creciente, alcanzando valores promedio de 1.3% en la década de los 90.